En los largos meses que siguieron, mientras Jack Van Lanningham esperaba que el FBI lo liberara, Marcello le contaba más sobre el asesinato. Me dijo que quien disparó era su chico. Lo había llevado a la granja en Nueva Orleans varias veces. Le pregunté, ¿de quién hablas, Carlos? Respondió, ¿sabes de quién hablo? Del sujeto que dicen que le disparó a Kennedy desde el depósito de libros escolares. Él fue quien disparó. Yo hacía lo que quería con esa persona. Lo tenía en mi bolsillo. Él hacía lo que yo le dijera. Sabíamos que la policía acabaría con él al verlo en el depósito. Pero no fue así. Eso está grabado. Ruby era su hombre en Texas. Dirigía las organizaciones ahí. Explotaba a Marcello. Él le debía mucho. Podía mandarlo matar, pero no lo hizo. Lo mantuvo en su poder para hacer lo que planeaba. La mañana del 22 de noviembre de 1963, el presidente y la primera dama llegaron a Dallas para realizar un desfile por la ciudad. Lee Oswald, un ex marín de 24 años que tenía lealtad hacia el marxismo y Fidel Castro, fue a su trabajo en el depósito de libros escolares que daba a la Plaza Dilley. Supuestamente entró con un rifle y una mira telescópica comprados por correo. A 800 kilómetros de distancia, en un tribunal de Nueva Orleans, los abogados que trabajaban para Robert Kennedy intentaban sin éxito procesar a Carlos Marcello por cometer inmigración fraudulenta. Seguramente muchas cosas le pasaban por la cabeza. Tal vez esperaba que las cosas salieran bien, esta vez en Dallas, sin los problemas que habían tenido en Chicago y en Tampa. Aunque la comisión Warren nunca vinculó a Oswald y a Ruby con Carlos Marcello, un tiempo después los investigadores descubrieron lo contrario. Jack Ruby había llegado de Chicago como un maleante de poca monta a Dallas y era conocido por estar en el límite de la vida delictiva. En el club de striptease que dirigía había mujeres del circuito de Nueva Orleans, de un bar cuyo dueño era el hermano de Carlos Marcello. Así que ahora veía las asociaciones del crimen organizado con Jack Ruby, el hombre que mató a Oswald. ¿Cuál es el problema con Oswald? ¿Puedo vincular a Oswald al crimen organizado? Si él realmente era un ferviente comunista pro-Castro, los investigadores teorizan que Oswald pudo haber sido reclutado por los cubanos para una operación de bandera falsa. Los cubanos se acercaron a Oswald y flamearon la bandera falsa. Era una organización criminal y flameaban la bandera de Castro. Arrastraron a Oswald a la conspiración. Oswald moriría en nombre de Castro, no en nombre de Marcello. Pero para reclutar a Oswald debía ser conocido por la gente del crimen organizado. Oswald había nacido y se había criado en Nueva Orleans, en la zona más violenta del lugar. Resultó que su tío era el corredor de apuestas de Carlos Marcello. Oswald también aparece en esta foto de 1955 con uno de los socios más cercanos de Carlos Marcello. Este es Oswald antes de ser marín. Estaba en la patrulla aérea civil. Y el hombre que guía a los jóvenes se llama David Ferry. David Ferry era el investigador privado de Carlos Marcello. Mientras que muchos investigadores culpan a Oswald solo por el asesinato del presidente Kennedy, para otros expertos del gobierno, la evidencia que incluye esta filmación hecha por Abraham Zapruder cuenta una historia diferente. Resultó ser la parte más importante de la documentación fotográfica que tenemos del asesinato de Kennedy. Y lo que muestra, en mi opinión, es que Kennedy fue sorprendido, lleva sus manos hacia el cuello y hacia la boca. Su cuerpo se inclina un poco hacia adelante, luego se ve la herida en la cabeza y la sangre cuando explota el cráneo del presidente.
Según la comisión Warren, la bala llegó desde atrás, disparada por Oswald. Yo creo que había 2 tiradores, y en mi opinión, uno de ellos disparaba desde otra posición en el depósito de la biblioteca de la escuela de Texas. El otro tirador disparaba desde detrás de la valla. Y eso explica el movimiento del cuerpo del presidente cuando recibió el impacto. La gente se concentra demasiado en los aspectos forenses en la Plaza Dili. Creen que había un segundo tirador, un primer tirador. Aun si yo tuviera razón y todos los disparos hubieran llegado desde atrás, y la persona que mató al presidente ese día hubiera disparado con el arma de Oswald, aún habría que establecer si Oswald era el asesino. Y si él fue el asesino, deberíamos saber si mató para él o para otros. La tarde del incidente, Oswald fue arrestado en un cine de Dallas. Luego de ser arrestado, lo que hizo fue pedir un abogado llamado John Abt. John Abt era un prominente abogado comunista en este país. Oswald creía que había actuado en nombre de los comunistas. Esperaba que Abt apareciera, pero no lo hizo. No consiguió el apoyo de nadie vinculado a los comunistas. Oswald no era tonto. De pronto se dio cuenta de que lo habían usado. Había que retirar a Oswald de la escena antes de que hablara. Blakey, el ex investigador del Congreso, creía que la mafia necesitaba a alguien que pudiera acercarse a Oswald. Era Jack Ruby. Jack Ruby tenía contactos en la policía. Todos lo conocían y la estación de policía era un lugar de circulación. Muchas personas entraban y salían, entre ellos Ruby. Creo que después del asesinato, esa noche creo, lo encontraron en el apartamento de su hermana. Ella dijo que él estaba haciendo llamados. En un momento fue al baño y vomitó. ¿Y por qué? No era por Kennedy. Había recibido un llamado. Jack, queremos que hagas algo por nosotros. Si no obedecía, sería hombre muerto. Menos de 48 horas después del asesinato de Kennedy, Jack Ruby sorprende a todos disparándole a Lee Harvey Oswald a quemarropa. Para algunos, Ruby, al igual que Oswald, no era parte de una conspiración mafiosa, sino un demente. Jack Ruby creía que estaba haciendo lo correcto. En su mundo tosco y rudo, ese hombre había disparado al presidente y merecía morir. Cuando lo apresaron y lo llevaron, gritó: soy Jack Ruby, ¿saben quién soy? Luego le dijo a un policía: lo hice por ustedes no podían hacerlo. Es interesante que Jack creyera que iba a quedar libre como un héroe. Subestimó por completo lo que había hecho. Había arruinado el caso por toda la historia, cerró la posibilidad de obtener las respuestas reales de Oswald y logró hacer creer a la gente que se trató de una conspiración. En 1964, durante una entrevista con los investigadores en la prisión, Ruby le suplicó que lo llevaran a Washington, D.C., donde contaría la historia real. Pero su pedido fue denegado, y 3 años después, Ruby sucumbió al cáncer.